Bendiciones, soy el pastor Edwin Ospina, director y fundador de esta radio cristiana El Vino Nuevo. Un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo aquí desde cabina la poderosa palabra del Señor en este día viernes. En este momento tenemos las 7:15 de la noche, hora Pacífico. Nos encontramos ubicados en la ciudad de Fontana, California, Estados Unidos. Queremos, como cada viernes, estamos en compañía del pastor Evaristo Sasturay con una nueva emisión para poder dar de gracia lo que de gracia el Señor ha hecho y nos ha dado, no solamente en el transcurso de nuestra vida, sino en el transcurso de la semana también. Eventualmente nosotros aquí, a través de esta radio cristiana y a través vía Facebook, damos comida sólida, comida no recalentada, sino comida sólida. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos, hermanos y familiares que nos están viendo a través de vía Facebook y eventualmente también por esta radio cristiana El Vino Nuevo. Queremos enviar saludos muy especial y muy cordial a todos nuestros seguidores y radioescuchas que se encuentran en la ciudad de Hermosillo, en México. En fin, hay muchas ciudades de México que nos sintonizan, que nos escuchan, que se conectan los días viernes y eventualmente ven retransmitido este programa en el Facebook también. Queremos enviar un saludo muy especial a México, también a El Salvador, en la Puerto La Libertad, a todos nuestros familiares y amigos allá, un saludo muy cordial y muy especial de parte de su amigo y servidor Edwin Ospina. También queremos enviar un saludo a la ciudad de Cali en Colombia, la ciudad de Buga también en Colombia y Medellín también, y sé que algunos otros lugares de Colombia se están conectando, están haciendo parte también de esta radio. Eventualmente me he podido dar cuenta que se han conectado también algunas personas desde España también. A las personas que se han conectado desde España y nos están sintonizando o nos pueden ver a través de vía Facebook, Dios los bendiga. Un saludo muy especial, muy cordial. Gracias por conectarse, gracias por hacer parte de esta radio cristiana. Un saludo especial a España también. Y eventualmente también sé que hay algunas personas de África también. Por ahí nos enviaron un mensaje unas personas de África también. Eventualmente no sabemos la ubicación, pero a esa persona o esas personas que eventualmente nos escribieron, un saludo muy cordial, muy especial y nuevamente gracias también por hacer parte de esta radio. Eventualmente pues tenemos en este momento las 7:18 de la noche, hora Pacífico. Estamos listos para comenzar el programa de hoy, estamos listos para dar eventualmente lo que el Espíritu Santo ha colocado en el corazón del pastor Evaristo Sasturay. Espero que esta palabra sea de bendición para su vida y espero que el Espíritu Santo de Dios la pueda grabar, sellar y poner en su memoria para que se la traiga todos los días a recuerdo y eventualmente le dé la fuerza, la capacidad física, espiritual, emocional y mental para poner en práctica en su diario vivir el conocimiento de la palabra de Dios. Pastor Evaristo, el tiempo es suyo. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos los radioescuchas en esta preciosa noche. Es una bendición estar una vez más en este día viernes compartiendo esta palabra que el Señor nos ha permitido primeramente a nosotros. Y nosotros también queremos compartirla con ustedes. El pastor ya enviaba saludos y quiero mandar saludos también. Yo también allá a la gente que está en Ures, Sonora, a San Rafael de Ures, a la gente que nos está escuchando en el estado de Arizona, ahí en Phoenix. Amén. A la gente que nos escucha en Canadá también, y hay países que ahorita se nos van de momento, pero que se están conectando con nosotros, y es una bendición porque sabemos que en online estamos llegando a todo el mundo. Amén. Colorado, también nos escribió una persona desde Colorado también, desde el estado de Colorado también. Dios los bendiga, un saludo muy especial y muy cordial de parte de estos sus amigos y servidores, para que eventualmente usted pueda ser parte de esta emisora, pueda ser parte de esta radio y pueda ser parte eventualmente de lo que Dios va a traer en esta noche. Un saludo también a Colorado, pues al estado de Colorado, y eventualmente también un saludo muy cordial a Rialto, Fontana, Colton, San Bernardino, Rancho Cucamonga, Ontario y eventualmente Inland Empire. Amén. Vaya ahí preparando su Biblia para que vaya leyendo junto con nosotros, no sea más de los que escucha la palabra, también abra su Biblia y es una bendición para que usted pueda estar leyendo junto con nosotros. Ahí en Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7. Siempre me gusta estar diciendo en la Biblia que estamos leyendo. Ahorita estamos leyendo en Reina Valera 1960, para que sepan en qué Biblia estamos, porque a veces cambia
de acuerdo a las versiones, pero para que sepa en qué Biblia estamos leyendo. En Marcos capítulo 7, versículo 1 al versículo 9 vamos a estar leyendo. Y vamos a leer la palabra que se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la letra dice así. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Respondiendo, versículo 6, respondiendo él, dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas semejantes. Le decían también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Amén. Pastor, hay algo muy importante aquí, que estaba sucediendo en el tiempo de Jesús hace 2017 años atrás. Vemos que Jesús andaba con sus discípulos predicando la palabra. Pero llega el momento que sus discípulos y él tienen el tiempo para la comida. Pero siempre estaban siendo acechados. Y vemos aquí que había estos hombres fariseos y escribas. Y la gente a veces cuando solamente los mencionan fariseos y escribas, piensan que era cualquier tipo de persona. No, eran hombres doctos, o sea, letrados en la ley y los profetas. Conocía bien la palabra de Dios. Pero también Jesús conocía el pensamiento de ellos. Y se daba cuenta que ellos seguían las tradiciones del ser humano, de los hombres, de los ancianos que estuvieron antes que ellos. Pero con ellos invalidaban todo lo que era de la palabra de Dios. Entonces vemos que un fariseo no era solamente una persona que era bien letrado, sino que pertenecía a un concilio en ese tiempo. Como los escribas, los saduceos, o sea, eran concilios que había en aquel tiempo en Israel, que tenían todo el conocimiento de la palabra de Dios. Pero en este momento vemos que estos hombres, por el conocimiento de Jesús y el pensamiento de ellos, Jesús es muy claro al decirle a estos hombres que ellos seguían las tradiciones de los hombres, tradiciones solamente humanas, como el aseo personal de lavarse las manos, lavar los platos y todas esas cosas, pero lo que era en base verdaderamente a la palabra de Dios, invalidaban por puras cosas que no tenían nada de trascendencia en la cuestión espiritual para la gente o para la vida eterna, por la cual hasta el día de hoy nosotros, cuando recibimos a Cristo nos comportamos de una forma, o sea, cuando digo de una forma es de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al modelo de Jesucristo, para nosotros alcanzar la vida eterna. Ya alcanzamos cuando recibimos a Jesucristo, pero debe modelar un estilo de vida diferente al que era de antaño. Entonces, aquí vemos que estos hombres modelaban, pero modelaban una tradición mentirosa, o sea, trataban de hacerlo mirar como que eran hombres de Dios, como que eran seguidores de Dios, pero realmente estaban muy lejos. Pues dice que Jesús les cita como profetizó Isaías de ustedes. Este pueblo de labio me honra, o sea, como diciendo, ustedes que se creen doctos y letrados con todo el conocimiento de la palabra, están muertos espiritualmente. Amén, así es, Pastor Evaristo. Eventualmente cabe seguir recalcando y haciendo énfasis en este pasaje tan supremamente importante para el ser humano, pero en particular el cristiano. Cuando digo, yo me refiero al ser humano en general,
me estoy refiriendo de que eventualmente ningún ser humano en esta tierra puede agradar, servir y obedecer y hacer la voluntad de Dios sin que tenga el conocimiento de la palabra de Dios. Sí, amén. Amén. Número uno, usted no puede obedecer, usted no puede servir, usted no puede hacer la voluntad de Dios y mucho menos cumplir el propósito de Dios si usted no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Más eventualmente tener la revelación del conocimiento de la palabra de Dios. Me hago explicar. Colocando el cimiento, pastor, como cada 8 días. Vamos a colocar el cimiento para comenzar a levantar las paredes y los muros. Jesús llega y nace eventualmente en un pueblo judío que eventualmente venía de establecer o de estar establecido por los sumos sacerdotes, por los escribas, por los fariseos, por los saduceos y eventualmente personajes de la antigüedad que hacían parte de la parte religiosa del pueblo de Israel. Recordemos una cosa, de que el pueblo de Israel estaba formado prácticamente en dos partes, la parte religiosa y la parte eventualmente militar. Cuando eventualmente el rey David él estaba a cargo de la parte militar, de la parte logística, de la parte del reinado, pero eventualmente también tenía los sumos sacerdotes y tenía también los levitas, que se encargaban de la parte de la adoración y de la parte eventualmente de rendir el servicio y el sacrificio a Dios. Eventualmente cuando Jesús nace y viene aquí a la tierra, podemos ver y podemos analizar, y si usted lo ha podido ver en una película que las coloca mucho en Semana Santa, en la Pasión de Cristo, etcétera, tantas películas cristianas y eventualmente que hacen énfasis a la vida de Jesús en esta tierra, usted puede ver y usted puede analizar de que los fariseos, los saduceos, los escribas, vuelvo y repito, ya existían y ya estaba formado eventualmente, como dijo usted, un concilio. Un concilio significa una organización religiosa para enseñar, para exponer y para guiar al pueblo de Dios sobre el fundamento de la palabra de Dios, valga la redundancia. Entonces, cuando Jesús viene aquí, Jesús dijo que Él no venía a abolir la ley, Él no venía a borrar ni a quitar la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Pero ¿qué pasa? Recordemos algo supremamente importante que aconteció en la época de Jesús. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, el pueblo de Israel estuvo separado sin escuchar la voz de Dios aproximadamente 450 años. Entre 400 y 450 años, eventualmente Dios no volvió a hablar. Desde Malaquías hasta la venida de Juan el Bautista, Dios estuvo en silencio, guardó silencio con el pueblo de Israel. Eso significa que el pueblo de Israel tenía el conocimiento de Dios, los antiguos, y se transmitieron de generación en generación la Torá, el Pentateuco y los libros mosaicos de generación en generación. Pero en el transcurso de esos 400 y algo de años, antes de venir Jesús, podemos observar también de que no se levantó pura, sana o saludablemente la escritura como estaba escrita en la Torá o en el Pentateuco, sino que eventualmente cuando viene Jesús, estos hombres ya habían, en el transcurso de esa época, habían levantado, digámoslo así, mandamientos y reglas y dogmas de hombres, en la cual no estaban escritas en la Torá y no estaban escritas en el Pentateuco, sino que un grupo de personas se reunieron y decidieron agregarle un poco más a su propia conveniencia, a su propio razonamiento, a su propio criterio o punto de vista, agregarle más obras para hacer con el objetivo o el fin de agradar más a Dios, de hacer la voluntad más de Dios. Pero eventualmente todo lo que usted y yo hagamos sin la voluntad de Dios, sin el plan de Dios, sin la ordenanza, mandato de Dios, no es de Dios, porque Dios no apoya buenas intenciones. Dios apoya y respalda es su voluntad y su palabra. Entonces, cuando Jesús viene aquí a la tierra, están los fariseos, los saduceos y los escribas. Estos hombres con el conocimiento de la palabra de Dios, pero eventualmente con ese conocimiento, pero no tenían revelación de ella.
Conocimiento tenían sí, mas no tenían revelación. Estaban nulos de revelación. Y ahora usted me puede preguntar, ¿qué significa revelación? ¿Revelación de qué o revelarse qué? De pronto usted no puede entender el término revelar o revelación. Revelación, eventualmente, en el griego significa apocalipto. ¿Qué significa en el griego? Correr el velo o quitar la cortina o descubrir algo que estaba cubierto. Eso significa revelación. Apocalipto en el griego, que significa correr el velo o correr la cortina o despejar algo que está oculto, que está escondido. Y viene eventualmente en la época de los griegos, los grandes monumentos, cuando ellos antes de sacarlos y mostrarlos al público, los griegos, eventualmente ellos estaban cubiertos con unos mantos. Y entonces cuando los sacaban al público, usted sabe, pastor, de que eventualmente en la época de los griegos había muchos monumentos. Entonces, antes de sacar una escultura al público, lo que hacían era quitar el velo y lo mostraban al público. Entonces, decían apocalipto, o sea, revelación. Eso es lo que significa el libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Amén. Entonces, una cosa es tener conocimiento de la palabra de Dios y otra cosa es tener revelación de la palabra de Dios. Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3. Nicodemo fue a visitar a Jesús de noche. Y cuando va a visitarlo en la noche, le dice, Señor, dice que Nicodemo era uno de los principales de la sinagoga, era uno de los principales del templo. Y le dice, Señor, yo sé que las obras que tú haces, nadie las puede hacer si no es un enviado de Dios. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, tú, siendo conocedor de la Escritura, tú siendo anciano de la Escritura y en edad también, y no sabes estas cosas, no sabes que lo que debes de nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, ¿tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre? Y le dijo, no, Nicodemo, entiende una cosa, lo que ha nacido de carne, carne es, pero lo que ha nacido de espíritu, espíritu es. Entonces, ¿a qué voy con este punto de referencia de Nicodemo en Juan 3? De que eventualmente Nicodemo, siendo anciano en edad y siendo uno de los principales en la sinagoga, en el templo de los judíos, era un fariseo con rango y una posición jerárquica, con el conocimiento de la escritura de la Torá, el consejero de Israel, el maestro de la ley, y eventualmente no tenía la revelación de cómo tener la vida eterna. Entonces, ¿de qué le servía tanto conocimiento si no sabía cómo heredar el reino de los cielos, cómo agradar a Dios, cómo servir a Dios, cómo hacer la voluntad de Dios? Entonces, eventualmente, se necesita conocimiento más revelación, no religión. Le dejo esa parte a este pastor Evaristo. Sí, pastor, y es tremendo porque los escribas, los fariseos, los maestros de la ley de aquel tiempo, algo singular y tremendo es esto, de que Jesús iba de pueblo en pueblo llevando y predicando el evangelio, dando de gracia lo que de gracia había recibido, entonces dándole libertad a los cautivos, sanando enfermos, limpiando leprosos, dándole vista a los ciegos, levantando muertos. Y estos hombres religiosos que tenían el conocimiento de la palabra, solamente seguían a Jesús, pero para encontrarle en una falta, para encontrarlo en un error, en algo que cometiera para poderle echar, como dicen, la mano, o ya en nuestro país hoy en día se le dice para echarle el guante encima, ¿no? Entonces, ellos buscaban ese tipo de errores en Jesús para poderle prender, para tener de qué acusarle. Entonces, el conocimiento que solamente era conocimiento que tenían, solamente les alcanzaba para corretear, para seguir a Jesús por todas las aldeas donde predicaba, solamente para encontrarle en un error y poder echar en cara, porque lejos de ellos no tenían la revelación verdaderamente de lo que era Jesús, de quién era Jesús, qué es lo que estaba operando en la vida de Jesús, porque imagínense, pastor, que llegaba a algún lugar y le traían tantas de diferentes enfermedades, diferentes espíritus demoníacos en las personas, y a todos los que llegaban los enviaba, vamos a decir, en bendición. ¿Por qué en bendición? Porque tienen enfermedades naturales, eran sanados, y eran demoníacas, eran expulsados los demonios. Entonces vemos que Jesús a veces le alcanzaba todo el día y toda la tarde solamente en estar manifestando el poder de Dios en su vida, pues a través de todo lo que estaba aconteciendo en su ministerio. Entonces, tristemente, aquel tiempo
los que conformaban el Sanedrín. Y para que la gente entienda, el Sanedrín pues contaba de 150, 200 personas que están en lo que es hoy en sus países, no sé, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, el Congreso. Los congresos que hay de todos los partidos ahí, es lo mismo que en aquel tiempo. Imagínense un congreso y imagínense ver ahí a los escribas, a los maestros de la ley, a los saduceos, a todos esos concilios ahí reunidos para deliberar cosas. Por eso es que cuando Jesús y los apóstoles que predicaban la palabra y que ellos no entendían con qué poder decían, con qué poder hacían esos milagros, señales y prodigios, como no lo entendían, porque no les alcanzaba la religiosidad que tenían. Entonces, por eso les acusaban y trataban de que no predicasen ni hablasen en el nombre de Jesús, por los milagros que hacían. Entonces, era tremendo, pastor, porque hoy en día hay hombres que caminan hoy en el Evangelio, pero sin embargo no pueden entender a otros mismos hermanos en la fe, que Dios les ha dado dones espirituales para atarse al fuera demonios, para poner manos sobre los enfermos, que Dios le ha dado dones de ciencia, dones de revelación, de tantos dones que ha dado el Señor a la iglesia. Y entonces hay gente que está religiosamente dentro de la iglesia, que cuando ve esas manifestaciones en esta gente, lejos de orar y ponerlos delante de Dios para que sigan obrando en esas obras, en esos dones, tratan de minimizarlos, tratan de aplastarlos, tratan de que no sigan adelante, pues, porque realmente era lo que estaban haciendo con Jesús en aquel tiempo. No querían que siguiera su ministerio, porque no podían entenderlo. No podían entenderlo, ¿por qué? Porque imagínense, llegaba a algún lugar y no solamente con la pura presencia los demonios se manifestaban delante de Jesús y eran expulsados y echados fuera, y la gente se maravillaba y se asustaba, pero no cambiaban su forma de pensar. Amén. No cambiaban su forma de actuar, seguían entenebrecidos en su entendimiento y con esa mala idea de quererle hacer daño a Jesús. Y después de Jesús le quisieron hacer daño a todos los apóstoles, y siguió después que fue Pablo y Silas y todos que llevaban la palabra a otras partes fuera de lo que era del concilio, fuera de Jerusalén, fuera de Israel, seguía lo mismo, porque los iban siguiendo los mismos fariseos para tratar de que esta palabra no llegara a los confines de la tierra. Por eso hoy estamos predicando esta palabra, hoy este día, porque hubo hombres y mujeres que le creyeron a Dios, que llevaron la palabra hasta los confines de la tierra para predicar ese evangelio de Jesucristo. Y nosotros podemos dar viva fe de lo que Dios está haciendo aún hoy en día, sanando de diversas enfermedades, cánceres, de todo. Y vemos cómo Dios sana a toda esa gente. Entonces, ¿cómo es posible que en aquel tiempo y aún a 2017 años en el futuro, a este tiempo actual, siga habiendo hombres religiosos que sigan tratando de obstaculizar el crecimiento del Evangelio, el caminar del Evangelio a través de hombres y mujeres que están operando en esos dones espirituales? Porque aún dicen que ya los dones están obsoletos y ya no trabajan. Fueron para aquella época. Yo digo, wow. Entonces, si eso pasara, Dios ya no sería el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No, y Dios es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Amén. Y estará con la iglesia y estará con nosotros todos los días hasta que seamos arrebatadas la iglesia de aquí, amén, de esta tierra, pastor. Así es, pastor Evaristo. Eventualmente cabe seguir mentando, seguir recalcando y haciendo énfasis en cuanto a la revelación y el conocimiento. Son dos cosas muy importantes en el cuerpo de Cristo, en la vida del creyente. Eventualmente vemos que el apóstol Pablo lo dice en la carta a los Efesios, que él ora para que el Señor dé espíritu de conocimiento y de revelación de la misma palabra. No basta solamente tener conocimiento. Hoy en día cualquier persona en el mundo entero puede tener conocimiento de la palabra de Dios. Cualquier persona puede leer la Biblia. Cualquier persona puede ir a un seminario, instituto u universidad teológica y aprender teología. Hay muchos maestros de teología, grandes maestros que instruyen, enseñan el conocimiento de la palabra de Dios, pero triste y lastimosamente no todos tienen la revelación
del conocimiento de la palabra de Dios. Sí, amén. Ahora explico el por qué. ¿Cómo se da cuenta una persona que tiene el conocimiento y la revelación de la palabra de Dios? Sencillo. Cuando una persona tiene conocimiento de la palabra de Dios, simple y llanamente se la va a exponer, se la va a declarar, se la va a predicar, se la va a enseñar, se la va a decir de memoria, pero eventualmente, solamente, como la palabra lo dice, tiene conocimiento de lo que está hablando. Como usted leer la revista, como usted leer la prensa, el periódico, como usted leer un libro secular y decir, o leerse una historia, leerse una novela y llegar a alguien, ven, yo te cuento, esta novela se trata de esto, estos son los personajes, esto fue lo que ocurrió, y narra una historia de ese personajes, de ese libro, del periódico o de la revista. Conocimiento. Lo mismo con la escritura, lo mismo con la palabra de Dios. Hay mucha gente que le recita a usted el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 8, el Salmo 1, le recita a usted los pasajes de la Biblia de pasta a pasta. Pero eventualmente, cuando usted mira, analiza su diario vivir, su vida en esta tierra, la forma de cómo lleva su vida, la forma de cómo gobierna su casa, cómo cría a sus hijos, cómo trata a su esposa, cómo se comporta en el trabajo, cómo se comporta en la calle, cómo se comporta delante de la sociedad, cómo se comporta dentro de la misma iglesia, se da cuenta usted de que verdaderamente esa persona tiene conocimiento y revelación, o solamente se quedó en conocimiento y nulo o cero de revelación. Porque cuando una persona que se dice ser conocedora de Dios, ser cristiana e hijo de Dios, se supone que debe tener el conocimiento de Dios, valga la redundancia, pero eventualmente debe de ir acompañada con las obras. Por eso dice el libro de Santiago, muéstrame tu fe con tus obras, porque la fe sin obras es muerta, y las obras sin la fe también es muerta. Tú no puedes decir yo tengo fe y no tengo obras, o tú no puedes decir yo tengo obras y no tengo fe. Este tipo de fe que habla Santiago no es la fe común, la fe natural, la fe de todo el mundo. Es la fe puesta en el autor y consumador de la misma, Jesucristo, como Señor y Salvador. Y eventualmente los frutos que una persona va a manifestar, va a desarrollar, va a presentar, eventualmente va a ser un nuevo nacimiento semejante a un estilo de vida como el que vivió Cristo en esta tierra y los grandes hombres de Dios que eventualmente en un tiempo hicieron parte de la familia de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos, somos hijos de Dios, somos cristianos, tenemos conocimiento de la palabra, a mí nadie me diga cómo tengo que hacer las cosas, a mí nadie me diga cómo tengo que vivir mi vida, a mí nadie me diga qué decisión debo tomar, a mí no me diga, usted no me venga a enseñar a mí, pues llevo tantos años en la iglesia, o tengo tanto conocimiento de la palabra, o me he leído la Biblia tantas veces. Eventualmente todo ese repertorio que muchas veces se habla, se dice o se enseña, debe de ir acompañado obligatoriamente con las obras, o sea, con el testimonio. Dice la Escritura, el apóstol Pablo dice que nuestro testimonio debe ser como cartas abiertas, como cartas leídas. Amén. Entonces nuestro conocimiento debe de ir acompañado más las obras, más nuestro estilo de vida. Y ese fue el punto de énfasis que Jesús les recalcó y les metía el dedo en la llaga a los fariseos. Porque siempre cuando Jesús le está enseñando a sus discípulos, a aquellos que él estaba entrenando, a aquellos que él estaba empoderando, a aquellos que le estaba enseñando el conocimiento de Dios, pero a aquellos que también le estaban dando testimonio de un estilo de vida para llevar en esta tierra, les decía, ustedes no sean como los fariseos. Ustedes cuando oren, no hagan como los fariseos, que creen que por su mucha palabrería van a ser más escuchados, o por orar parados en las esquinas van a ser más escuchados. Entonces, muchas veces Jesús se le arrimaba y le decía, fariseos hipócritas. Él decía, fariseos hipócritas. O sea, falsos. ¿Falsos en cuanto a qué? ¿Falsedad de qué? ¿Hipócritas por qué? Porque ellos predicaban una cosa,
enseñaban una cosa, pero vivían otra. Eran personas que eventualmente, obviamente, cabe recalcar, no todos, pero la gran mayoría de los fariseos eran hipócritas y falsos, porque lo que predicaban, lo que enseñaban, no lo vivían, sino solamente de labios hacia afuera. Por eso Jesús muchas veces le dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, bien pintados, emblanquecidos, pero por dentro están llenos de huesos secos, huesos muertos, huesos podridos, hieden. Entonces eso es lo que pasa eventualmente el día de hoy. No ha cambiado, pastor, esa situación. No ha cambiado, pastor. Sigue lo mismo. Sigue la misma situación. Esa problemática no ha cambiado. ¿Qué es lo que te estamos enseñando en esta noche? ¿Qué es lo que te queremos transmitir por parte del Espíritu Santo de Dios? Eventualmente que lo que nosotros digamos que sabemos, que conocemos de la palabra de Dios, de la Escritura, tú y yo seamos hacedores de la palabra. Por eso la Biblia dice, ustedes no sean oidores olvidadizos, sino sean hacedores de la palabra. Sí, que lo que usted hable, lo viva. Que lo que usted enseñe, lo viva. Que lo que usted eventualmente conozca de Dios, lo ponga en práctica. Eventualmente por eso la palabra dice, y Jesús se lo dijo a la mujer que estaba en el pozo, a la mujer samaritana, el que tome de mí no tendrá sed jamás, y de su interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Ríos, no pozos, no lagos, sino ríos, porque un río corre, la corriente está corriendo continuamente. Un pozo no, un lago no. Un pozo se estanca y se seca, y el agua hiede, se pudre, se contamina. Pero un río que esté corriendo sus aguas está saludable, está pura, está corriendo, está siendo renovada. Lo mismo pasa en nuestra vida, en nuestro diario vivir como hijos de Dios y como cristianos. De nuestro interior deben de correr aguas de ríos, ríos de agua viva que saltan para vida eterna. O sea, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, eventualmente viene a nuestra mente, a nuestro conocimiento, viene a nuestro corazón, pero eventualmente nosotros debemos dejarla fluir y manifestar esa palabra a través de nuestro estilo de vida, conducta y testimonio. Hago énfasis otra vez, yo sé que lo he dicho otras veces en esta radio, lo que significa el término religión. Y vuelvo y lo repito, para que se nos quede bien grabado. La religión, simple y llanamente, son reglas, estatutos que el hombre se inventó para buscar y agradar a Dios a su propia manera. Son reglas y formas de sistema que el hombre se inventó para buscar y agradar a Dios, pero no a la manera de Dios, sino a su propia manera. Yo establezco esta iglesia, yo establezco esto, y hay que honrar a Dios, hay que servir a Dios, hay que obedecer a Dios conforme a la palabra de Dios, pero agreguémosle esto más, pero agreguémosle este otro, pero agreguémosle aquí, pero agreguémosle allá. Eventualmente está contaminando la esencia pura de lo que Jesús dejó. Si Dios no dejó más, si Dios no colocó más en la Biblia, no debemos, dice la Biblia en Apocalipsis, ni le añadamos ni le quitemos nada a la palabra de Dios. Sí, amén. La Biblia está completa. Entonces, eventualmente, nosotros tenemos que pedirle a Dios, pedirle al Espíritu Santo de Dios, que si usted tiene un poquito de conocimiento de la palabra de Dios, o si usted tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, o si usted lleva poquitos años en el Evangelio, o muchos años en el Evangelio, o usted se ha leído la Biblia tantas veces, pídale al Espíritu Santo de Dios que también le dé la revelación, o sea, que le descubra de su vista esa cortina que le impide entender y poner en práctica la palabra de Dios. Sí, amén. Porque no se basta solamente con conocerla, sino con practicarla. Cuando usted la conoce y la practica, usted eventualmente tiene conocimiento y revelación, y eso lo llevará a obediencia, a fe, a santidad y a hacer la voluntad de Dios y cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Pastor Evaristo. Amén. Sí. Y esa es la realidad.
Porque fíjese una cosa que me venía a la mente, cuando yo me imaginaba a estos fariseos, a estos hombres de la ley, estando en la sinagoga y decir, ¿saben qué? El día de reposo no hay que darle de alimento a las bestias, a los animales que tenemos, a los burros, a las vacas, a los caballos que tenemos, ni tampoco hay que llevarlos a beber agua. Y la gente trataba de ese día específicamente de no llevar a beber a sus animales, ni darles de comer a sus animales. Pero ellos que inculcaban, los fariseos y los escribas y los maestros de la ley, que eran los que inculcaban el que no hicieran estas cosas, ellos sí salían con sus animales a beber agua. Y Jesús fue muy claro. ¿Cuántas veces le dice, o ustedes, cualquiera de sus animales cae en un pozo, no van y le sacan, y aún sea el día de reposo? ¿Por qué? Porque son animales que tenían para la carga, son animales que tenían para usarlos en la siembra. Entonces nos damos cuenta que daban una palabra, pero tenían otro estilo de vida muy diferente. Lo que quiero decir es de que verdaderamente los frutos de vida que tenían estos hombres letrados eran todo lo contrario a lo que hablaban, a lo que predicaban, a lo que enseñaban a la sociedad, a lo que ellos enseñaban a aquellos que asistían a esas sinagogas, a esas iglesias, vamos a decirlo así. Enseñaban una cosa muy diferente, pero su actuación, su comportamiento y hacer las cosas era muy diferente a lo que predicaban y hablaban. Por eso llegó el momento a esta gente de vestirse con ropas ostentosas, muy elegantes, pero tristemente están parados en simplemente en una esquina, vamos a decir así, orando, clamando, intercediendo, pidiendo, no con el fin y el afán de verdaderamente orar por alguien específicamente, sino solamente porque la sociedad mirara que ellos estaban en ese momento orando en esa esquina, pidiendo en esa esquina. Tristemente, pero es la verdad, que hay veces que nosotros mismos queremos engañar a Dios, pero pues Dios no puede ser burlado, pastor. Amén. Verdaderamente nosotros, los que militamos en el cristianismo, desde el más alto rango de edad, desde el pastor hasta el último dentro de la iglesia, verdaderamente nosotros tenemos que modelar a Cristo a través de la Escritura. Amén. A través de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de nuestros frutos, de nuestra actuación y comportamiento y nuestra forma de qué, de hablar. Amén. Ante la sociedad. Porque nosotros somos cartas abiertas, vaya. Porque la gente tiene puesto los ojos en nosotros. La gente tiene puesto el oído en lo que nosotros hablamos. Y los ojos puestos en cómo actuamos. Entonces, a lo mejor nosotros pasamos de largo cualquier comentario o palabra que decimos, pero la gente de nosotros no. Porque está muy atenta a lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo para tomarnos en una falta. Así eran aquellos hombres en aquel tiempo con Jesús y sus discípulos. Estaban listos y prestos para tomar a Jesús en el primer error que tuviera. Porque miraban al hombre, pero no sabían ellos quién era el hombre, pero el hombre. Ahora Jesucristo sí sabía quién eran los hombres. ¿Por qué? Porque él tenía el conocimiento y podía ver sus pensamientos que eran con el fin y el afán de encontrarle en un error, de encontrarle en algo que cometiera mal para poderle, vamos, acusarle de eso que cometiera. Así está la gente hoy en día, listos y prestos para acusarnos. Cierto que somos hombres de carne y hueso y cometemos errores, pero también sabemos que su misericordia es nueva cada mañana y nosotros cada día, antes de irnos a dormir, tenemos que ponernos a paz y a cuentas con el Señor de nuestro actuar en este día y tratar el día de mañana no cometer los nuevos o los mismos errores que cometimos hoy en este día. Eso quiere decir que estamos avanzando cada día para el día de la venida del Señor por nosotros. Entonces, es muy importante de que la gente entienda que muchas obras o iglesias, el pastor pone algunas reglas que verdaderamente no están en la Escritura, son puramente, son mandamientos personales o doctrina que se maneja dentro de la iglesia, dentro del concilio, que las mujeres
usen la ropa larga, que usen velo, que usen muchas modalidades que hoy se están dando dentro de las iglesias, pero la realidad y el mejor modelo para nosotros es la Biblia, es la palabra de Dios para darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo correcto, qué estamos haciendo incorrecto, si estamos pisando bien sobre la escritura, sobre la palabra, sobre el fundamento que es Jesucristo a través de esta palabra, o estamos cometiendo nosotros mismos errores. Para no cometer los errores del pasado que siguen siendo los mismos en los tiempos actuales, debemos de cambiar y renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento, que es muy importante. Porque cuando uno viene a los caminos del Señor y está nuevecito, pues es tiempo cuando uno está leyendo la Escritura y se vuelve un poco más celoso de ella. Pero hay que poner mucha atención porque Satanás también llega en su momento para tratar de torcer la Escritura a como él le conviene para dañar las obras, las iglesias, los ministerios dentro de ella. Sí, y eso es lo que pasa, pastor. Y vivimos tiempos, vamos a decir así, peligrosos. Porque la venida del Señor está cerca. Los problemas que hay en nuestros países están sucediendo, si se puede dar cuenta, casi en todo el mundo. Los problemas están en América, están en Asia, están en el Medio Oriente, están donde quiera. Hay mucha problemática a nivel mundial. Nosotros en este tiempo debemos de acogernos o resguardarnos, vamos a decirlo así, bajo la protección del Todopoderoso, bajo la palabra, para que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestros caminos, para nosotros seguir esa línea, vamos a decirlo, recta. Digo recta porque la palabra del Señor es rectamente verdadera a nuestra vida, para iluminarnos, para ilustrarnos, para capacitarnos, para instruirnos en ella. Entonces es bien importante que usted viva la luz del Evangelio, de la palabra de Dios, y siempre esté meditando en ella. Porque una persona que es nacida de nuevo y está leyendo la palabra, la escritura de Dios continuamente, y hay revelación, siempre hay luz en nuestras palabras de cómo actuar, tomamos una decisión correcta, pero siempre apegada a derecho a la palabra de Dios, bajo la cobertura de Dios Todopoderoso, porque es muy importante, pastor, porque a veces tomamos decisiones, pero no conforme a lo que Dios quiere. La voluntad de Dios. No, tomamos la decisión, pero como yo quiero, como yo pienso, como se me hace a mí mejor. Basado en conocimiento, ¿sí? Nomás. Y cuando pasamos el problema y pum, nos cae el bandazo de agua y dices, pero Señor, y Señor, ¿qué dice el Señor? Si nunca me tomaste en cuenta. Hiciste como que me tomaste en cuenta, pero todo lo hiciste bajo lo que tú pensabas que era correcto, que estaba bien para ti. Y por eso te sobrevino ese problema. Porque aún cuando le pedimos al Señor, el Señor nos puede marcar el estado y decir, no es el momento. Está bien lo que estás pidiendo, pero no es el momento ahorita. Así que espérate un poquito más y entonces... Y esa es la verdad, porque nosotros siempre pensamos en doblarle la manita a Dios para que Dios diga sí, pero no es así. No es así, pastor. Siempre tenemos que pedir la confirmación y la protección de Dios sobre todo lo que vayamos a hacer, porque es bien importante. Nosotros, desde el día que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, ya no somos de que andamos como el llanero solitario, pues. Ahora estamos dirigidos bajo la mano del Dios Todopoderoso y estamos, dice la Escritura, en el hueco de su mano, donde nada ni nadie nos puede arrebatar de esa mano. Y yo lo creo y lo he experimentado hasta el día de hoy. Y he vivido una vida, digo yo, gracias Señor, porque estamos en el hueco de tu mano, yo y mi familia. Y cada día tu misericordia es nueva cada mañana. Así como me pongo una ropa o cuando llego a estrenar una ropa y yo le doy gracias a Dios, le digo, Señor, porque me levanto en la mañana y estoy estrenando misericordia. Amén. Nueva en esta mañana, le digo. No sé cómo se sentirá la demás gente, pero yo me siento bien, le digo, porque me puedo ver la misericordia puesta. Amén. Como un traje sobre mi vida, sobre mi familia. Pastor. Amén, así es, Pastor Evaristo. Eventualmente, digo algo muy importante en cuanto a que muchas personas, inclusive nosotros en algún tiempo también cuando estamos baby espirituales, nos ha pasado y eventualmente le sigue pasando a muchas personas que, aunque tienen el conocimiento de la palabra de Dios, justifican la toma de sus decisiones, el comportamiento y sus hechos, eventualmente basado al conocimiento de la palabra de Dios, más no a la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque toman de excusa un versículo bíblico, toman como parapeto un texto bíblico, sí, para justificar sus obras, sus hechos y su comportamiento, y como dijo usted, quererle torcer el brazo a Dios para que Dios le responda sí a lo que usted quiere. Y eventualmente cuando ignoramos
muchas veces que Dios siempre responde, pero las respuestas de Dios son sí, no o espera, no es el tiempo. Pero Dios responde. Si Dios no te contestó y guardó silencio, simplemente es un no o es una espera, no es el tiempo. Muchas veces Dios contesta no, pero nosotros queremos escuchar sí, porque tu palabra lo dice, pero es que las promesas son para mí, pero es que tú lo prometiste, pero es que tú lo dijiste. Y el Señor te dice, tú ya alcanzaste el grado o el nivel de madurez, de experiencia y de carácter para poder administrar las bendiciones que sí están escritas, que son para ti, pero no en tu tiempo, sino en mi tiempo. Amén. Entonces es algo supremamente importante. Queremos torcer el brazo a Dios y que las cosas resulten y se hagan como yo quiero y no como dice la palabra de Dios. Ah, pero pastor, es que la Biblia lo dice. Sí, claro, la Biblia lo dice, pero tu corazón, tu testimonio, tu estilo de vida está caminando a la par del conocimiento que tienes de Dios, o simplemente eventualmente quieres torcerle el brazo a Dios. Muchas personas, valga la broma, pero sí lo vi en algún tiempo, en mi inicio de la vida cristiana, que cogían ahí la Biblia, y aquí dice esto, Señor, háblame hoy. Decía, no, esto no, y la cerraban, y volví y la abrían. Esto sí es para mí. Así jugaba muchas veces. Eventualmente quiero hacer énfasis porque todo lo que estamos hablando, usted dice, no, pero es que estos pastores hablan, pero no sustentan lo que están diciendo con la palabra de Dios. Aquí nos gusta hablar, pero sustentado con la palabra de Dios. Y lo que estamos hablando en Santiago, en el capítulo número 2, en el verso 14, vuelvo y repito, Santiago, capítulo número 2, verso 14, dice, la fe sin obras es muerta. Y dice así el verso 14 del capítulo 2 de Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si su hermano o su hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovechará? Verso 17. Así también la fe, si decimos que somos hijos de Dios, cristianos, si no tienes obras, es muerta en sí mismo. No te sirve el conocimiento, ni los años que tengas en la iglesia, ni el título que tengas en la iglesia. Lo que Dios mira, agrada y mueve la mano de Dios a tu favor es tu fe, tu conocimiento acompañado de las obras. Amén. Tu testimonio. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. O sea, tú dices que tú tienes fe, pero yo tengo las obras. Dice así, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, por mi testimonio. Yo te mostraré mi fe en Jesucristo, en mi Salvador, en mi Señor, en mi Redentor, en mi Padre, en mi Dios, en el Todopoderoso, a través de mi estilo de vida, mi comportamiento, mi testimonio, mis frutos en esta tierra, acorde a la palabra de Dios. Entonces, eventualmente, la fe sin obras, sin testimonio, sin estilo de vida, es muerta. Conocimiento sin revelación es letra muerta, dice la Escritura. Y quiero eventualmente, el tiempo va avanzando, el tiempo corre, sí, pastor, pero no quiero saltar este punto también bien importante en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, en el verso 15 en adelante. Quiero que presten atención, por favor, y dice así. Efesios capítulo 1, verso 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Le dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Y dónde lo conocemos a Dios? A través de su palabra. Amén. Entonces necesitamos la revelación, que el Espíritu de Dios nos corra el velo de la cortina de nuestros ojos y de nuestra mente para poder entender, y no solamente entender, sino poner en práctica en nuestro diario vivir
el conocimiento de la palabra de Dios. Y eventualmente ya casi vamos concluyendo, pastor, pero quiero ir concluyendo con este otro pasaje bíblico. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Voy a leer desde el 1 en adelante. Y dice la escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos, entre vuestros delitos y pecados, perdón. Estábamos, ¿qué? Muertos. Espiritualmente estábamos muertos, nuestros delitos y pecados. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que se llama Satanás. Sí. Nosotros anduvimos en esa corriente, mintiendo, robando, fornicando, adulterando, chismeando, murmurando, criticando, juzgando, en fin, etcétera. Se supone que ahora tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Se supone que ahora hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Se supone que yo digo ser hijo de Dios, pero si yo eventualmente sigo viviendo, hablando y comportándome conforme a la corriente de este mundo, que el príncipe de este mundo se llama Satanás, lo dice la Biblia, no lo digo yo, eventualmente tú no has nacido de nuevo y no eres hijo de Dios. Porque un hijo de Dios, nacido de nuevo, que dice tener el conocimiento de la palabra de Dios, debe vivir y caminar como Cristo anduvo y sus discípulos anduvo. Sí, amén. ¿Fallamos? Sí. ¿Pecamos? Sí. ¿Tenemos debilidades? Claro que sí. El punto está, si te caes, te levantas, te sacudes el polvo y sigues adelante. Te caes, te levantas, te sacudes el polvo y sigues caminando hacia adelante a la meta del supremo llamamiento que es Cristo. No hacia atrás, no retrocediendo, no como el cangrejo de para atrás, sino para adelante. Sí, amén. Amén. Entre los cuales anduviste en otros tiempos, dice así. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por carne y de los pensamientos, y éramos, perdón, por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. O sea, como aquellos que no tienen nada de conocimiento de Dios. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos otra vez en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. Por gracia. La palabra gracia significa don. Y la palabra don en el griego significa es un regalo. O sea, somos salvos porque Dios nos regaló gratuitamente la vida eterna, la salvación de nuestras almas, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de parte de Dios. No porque tú le añadas algo a tu iglesia, no porque tú le añadas algo a tu concilio, no porque tú le añadas algo a tu denominación, no porque tú le añadas algo a la religión, no porque tú le añadas algo a la palabra de Dios, sino que eventualmente tú y yo somos salvos por la pura misericordia, Amén. gracia y bondad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros lo que tenemos que hacer es vivir, caminar y hacer lo que Él hizo, habló y anduvo y sostuvo en esta tierra. Dice, ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, porque todo aquel que pone la mano en el arado pero está mirando hacia atrás, no es digno de mí. Pero quiero cerrar con esto, porque por gracia, dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra, verso 9, para que nadie se gloríe. No por obras. Las obras sin la fe en Jesús son obras muertas. Y tu fe sin las obras de Cristo
Son muerta tu fe también. No por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la evidencia que tú y yo somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo y que tenemos la revelación del conocimiento de la palabra de Dios, es nuestra fe en Jesús, en nuestro Padre Celestial, en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios y nuestra obediencia a esa palabra. Pastor Evaristo. Sí, tremendo. ¿Quién de las personas cuando le llevan un regalo a casa lo desecha o no lo recibe, ¿no? Porque uno está en casa y llega algún familiar o algún vecino o un amigo de nosotros y lleva un regalo, uno lo acepta, ¿verdad? En cuanto llega y dice, mira, te traigo a regalar esto, y uno dice, gracias. Pues, en esta noche el Señor quiere regalarles esa bendición, quiere regalarles la salvación de su alma, la salvación de su vida. Así como le digo que cualquiera que le llevara un regalo, usted lo acepta en la casa y dice gracias, el Señor quiere regalarte la salvación en esta noche. Él quiere entrar a tu corazón, Él quiere entrar a tu vida. Ahí está el regalo. Hoy en este día solamente recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida y serás salvo, dice la Escritura. Pastor, ¿tenemos por ahí? Amén, así es. Eventualmente vamos concluyendo, pastor, vamos concluyendo. ¿Sí? Hay mucha tela donde cortar, es un tema muy extenso, sí. Pero queremos concluir con resumiendo esto que estamos hablando nosotros en esta noche, parte de Dios, y es que recuerdes lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 28, cuando dijo a sus discípulos, toda potestad o autoridad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no mandó a ser simpatizantes, Jesús no mandó a ser visitantes, Jesús mandó a ser hijos, discípulos, alumnos, aprendices, estudiantes de su palabra, para que una vez estudiado la palabra de Dios, una vez enseñado, entrenado, adiestrado en el conocimiento de Dios, la revelación viene de parte de Él, para que tú puedas poner en práctica el conocimiento que tienes y dar de gracia lo que de gracia el Señor te dio y te está dando en esta hora, en esta noche. Eventualmente, Pastor Evaristo, el tiempo se nos agotó. Aquí tenemos un mensaje de Linda Salazar. Está pidiendo oración por salud de sus hijos. Eventualmente quiero, Pastor, eventualmente que usted ore, por favor, por Linda Salazar. Está pidiendo oración por su salud, por la salud de sus hijos. Entonces, eleve una oración, Pastor, por esta persona, por esta hermana, Linda Salazar. Y eventualmente, una vez orado por esta persona, me gustaría que llevara también a los demás radioescuchas a declarar la oración de fe, a confesar a Cristo como Señor y Salvador. No queremos omitir en un programa, en cualquier emisión, a llevar a aquellas personas que no conocen del Señor, que no tienen conocimiento de Dios y que eventualmente hoy han escuchado esta palabra y han sido tocadas en su mente y en su corazón, en su espíritu, por medio de esta palabra, valga la redundancia, tener en esta hora la oportunidad de usted entregarle su vida al único que puede darle la salvación de su alma, la vida eterna en el cielo, en la presencia de Dios. Y ese únicamente se llama Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dice Timoteo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pastor Evaristo, ¿puede orar por la hermana Linda Salazar, por favor? Claro que sí. Por los hijos, sanidad para sus hijos, por favor. Y por todos los radioyentes que eventualmente se encuentran conectados y nos están viendo vía Facebook también. Vamos a orar en
en esta noche. Oramos. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche, Señor. Gracias por la vida, Señor, de Linda. Gracias, Señor, porque tú has puesto primeramente en su corazón que ella, Señor, escribiera esta tu radio para orar por ella y por sus hijos, por su salud, papá. Y eso es fe, Señor, porque tú ya pusiste en su corazón y se ha tomado el tiempo para escribir. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que pongas tu mano poderosa, Padre, sobre la vida de Linda y sus hijos en las áreas afectadas, en las áreas, Señor, por la cual ella no puso, pero tú sí lo sabes, Señor, por esa necesidad, por esa enfermedad que están pasando en este momento, Señor. Y en el nombre de Jesús yo lo declaro sano, yo lo declaro libre, Señor, de toda enfermedad, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo, Señor, desde raíz, Señor, tomo esa enfermedad y le echo fuera en el nombre de Jesús. Y es tu sangre preciosa, Señor, la que actúa en rescate y en la limpieza, Señor, de esta enfermedad, Señor, que tiene esta familia, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta noche, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, por esas personas que están escuchando, Señor, qué mejor regalo, Señor, que el regalo de su salvación. Ore junto conmigo. Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo como mi Señor y mi suficiente Salvador de mi vida. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Gracias, Jesús, porque en esta noche soy una nueva mujer, soy un nuevo hombre, comprado y lavado con tu sangre preciosa. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a morar en mí y hagas de mi cuerpo tu templo y morada para caminar de acuerdo a la voluntad y el propósito de papá en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y nunca lo borres de ahí, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús, Señor. Así es. Eventualmente queremos despedir esta emisión, este programa, para que el Espíritu Santo de Dios grabe y selle esta palabra en su mente y en su corazón. Gracias, pastor, por esa oración. Gracias por orar por esta hermana, por estas personas. Y queremos concluir eventualmente con esta oración. Padre y buen Dios, te damos gracias primeramente por darnos el tiempo, la oportunidad y la vida para poder estar en esta noche, mañana o tarde, compartiendo el mensaje de tu bendita, santa y sagrada palabra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que en esta hora grabes y selles tu palabra en la mente y en el corazón de cada persona que se encuentra conectada o que nos vea vía Facebook. Yo te pido, Padre eterno de la gloria, Padre, que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, seas tú, Señor, dando no solamente el conocimiento, sino también la revelación de tu palabra, Señor, a cada uno, Señor, de mis hermanos, de mis amigos y de mis familiares que nos están viendo y que hacen parte de esta radio. Yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que le des la revelación que por gracia, por don, por misericordia, Señor, por tu infinito amor, Señor, nos has hecho salvos, Señor, por gracia, no por obras, no por buena gente, no por lo bien que nos portamos, no porque no hacemos nada malo, sino que eventualmente es únicamente por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, es que podemos entrar hoy al trono de la gracia y decir, Abba Padre, Papito Dios, y podemos decir que somos hijos de Dios y que tú eres nuestro Padre. Espíritu Santo de Dios, graba y sella esta palabra pues en la mente y en el corazón de cada oyente, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Reina también pidió oración por su hijo que está en prisión. Oramos por Reina, oramos, Padre Santo, Señor, por esta mujer, para que sea, Señor, escuchada esta oración que está pidiendo ella en esta hora, Señor. Padre, a la distancia, Señor, una vez el centurión dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Y tú dijiste la palabra
y el sirviente del centurión fue sanado en aquella misma hora. Padre, tomamos poder y autoridad en el nombre de Jesucristo y enviamos la palabra, Padre Santo, para que ahora mismo tomes el control del hijo de nuestra hermana Reina, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te pido que primeramente traiga paz, que traiga, Señor, paz, que aquiete su alma, Señor, en esa celda, en esas rejas, en esa prisión. Aquieta su alma, dale la fortaleza física, dale la fortaleza mental, dale la fortaleza espiritual, dale la fortaleza que él está necesitando para poder pasar este trago amargo, para poder atravesar, Señor, este momento de tribulación que está ocurriendo en su vida. De igual manera te pido para que Reina, Padre Santo, Señor, sea ahora mismo también fortalecida por el poder de tu Santo Espíritu, para que la gracia y el favor tuyo ahora descienda de una manera sobrenatural en su mente, en su alma, en su corazón, para que renueve sus fuerzas como las del búfalo, para que la remonte, Señor, a las alturas como las águilas, para que ahora mismo, Señor, no solamente tenga el conocimiento de la palabra de Dios, sino que tu Espíritu de Dios le des la revelación de la misma, para que ella pueda entender tus propósitos, para que ella pueda entender tu voluntad, para que ella pueda entender tus caminos, Padre Santo, Señor. Ahora yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, solamente tú conoces el caso, tú conoces los motivos, Señor, pero tú eres grande en misericordia, rico en misericordia, Señor, para manifestarla, Señor, en este hombre, en el hijo de Reina, Señor, para que tú tomes el caso, para que seas tú el abogado de este joven, de esta persona, para que seas tú el abogado, Señor, del hijo de la hermana Reina, Señor, para que tú, Señor, abras esas puertas que están cerradas y que el enemigo ha cerrado. Yo declaro que se abren ahora en el nombre de Jesús. Toda puerta que cerró el diablo, yo declaro que se abre ahora por el poderoso nombre de Jesucristo. Y toda puerta que abrió el diablo para entrar allá a este joven, yo declaro que tú la cierras, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Yo te pido que coloques personas, pastores, hermanos en la fe, para que le compartan y le prediquen el plan de salvación, Señor, a este joven en esa prisión, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, yo clamo y te pido por la salvación primeramente de su alma, por la libertad de su alma, y luego vendrá la libertad física y terrenal también para él en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a este joven, bendecimos a Reina y bendecimos a todas aquellas personas que se encuentran en necesidad, que se encuentran en enfermedad, que se encuentran en prisión, que se encuentran ahora mismo tristes, atribuladas, oprimidas por el enemigo. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, declaramos libertad sobre las mentes, libertad sobre los corazones, libertad en el espíritu, Señor, para todas aquellas personas que están escuchando tu palabra en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que a causa de la unción el yugo se rompe y se pudre en esta hora. Y yo declaro que a causa del Espíritu de Dios, de tu presencia, Señor, ahora mismo, Señor, hay libertad, porque escrito está que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Y aquí está tu espíritu. Y yo declaro libertad sobre los oyentes, libertad sobre tus hijos, libertad sobre todos aquellos que han escuchado en esta mañana, tarde o noche tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos y lo decretamos hecho, y te damos gracias, Amén, papá, porque ya lo hiciste tú, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Eventualmente nos puede contactar, hermanos, amigos y familiares, nos pueden contactar a los números telefónicos. El pastor Evaristo Sasturay al área 909-265-0661. Vuelvo y repito, área 909-265-0661. Pastor Evaristo Sasturay. Y mi número telefónico es el área 909-346-4129. Vuelvo y repito, área 909-346-4129. Pastor Edwin Ospina. Nos puede llamar, nos puede escribir, nos puede contactar, o vía Facebook también puede colocar y dejar sus mensajes con sus peticiones de oración. Estamos dispuestos, estamos al pendiente para orar por sus necesidades, para eventualmente contestar sus mensajes y eventualmente responder o contestar cualquier duda e inquietud que tenga usted acerca de los temas que venimos desarrollando aquí. O si usted quiere que eventualmente toquemos, tratemos, mentemos un tema aquí en una emisión, nos lo puede decir, y con mucho gusto oraremos al Espíritu Santo de Dios para que Él nos dé la sabiduría y usted pueda entender lo que usted tiene o las interrogantes que usted tenga acerca del tema que usted quiere que se trate aquí.
Eventualmente pues tenemos en este momento las 8:25 de la noche, hora Pacífico. Nos encontramos ubicados en la ciudad de Fontana, California. Puede darle clic al link en el Facebook. Allí está siempre el link remarcado en azul. Le da clic allí y automáticamente se conecta usted a la radio cristiana El Vino Nuevo. Eventualmente tenemos nuestra página en el Facebook que se llama Radio Cristiana El Vino Nuevo. Nos puede encontrar, nos puede ubicar y contactar también en la página del Facebook que se llama Radio Cristiana El Vino Nuevo. Se despide pues en esta hora su servidor, amigo y pastor Edwin Ospina. Eventualmente nos veremos en una próxima emisión. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por hacer parte de esta radio, muchas gracias por hacer parte de la familia de Dios. Y eventualmente, juntamente con el pastor Evaristo aquí presente, le decimos en esta noche, bendiciones, bendiciones, bendiciones.